a nuestro hermano Freddy, que más adelante, que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Para empezar, no soy invitado, soy de casa. Aleluya. Así que me siento en familia. Bueno, yo considero que es mi familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Como que... Gloria a Dios. ¿Cuántos son libres? Amén. Qué bueno es alabar al Señor, amén. Me gozaba y siempre me gozo, ¿verdad? Pero ese canto que dice, en la presencia del Señor soy libre. Qué bueno venir a alabar a Dios después de un día de trabajo y después de las cansadas horas de trabajo, venir y decir, Señor, yo soy libre para alabarte. Aunque durante el día usted se haya sentido presionado, que las 2 horas que le damos al Señor sean para honra y gloria de su nombre. Amén. Así creo que se sentía el pueblo de Israel cuando en sus tiempos de adorar a Dios decían, somos libres. Pero realmente no eran libres cuando estaban en Egipto. Porque al día siguiente volvían a las labores rutinarias, a las pesadas cargas de trabajo. Y de igual manera nos sucede a nosotros, amén. Decimos somos libres, pero a veces el trabajo nos presiona tanto. Y nos presiona más cuando trabajamos y no nos alcanza. Dice amén. Porque a veces también entre más ganamos, más gastamos, mal administramos nuestras finanzas. Pero sabe que hay un día que está preparado para usted y para mí, que donde ahí verdaderamente vamos a ser libres, y eso es allá en el cielo. No, como que no lo creen. ¿Cuántos lo creen que vamos para el cielo? Gracias, Señor, porque voy para allá. Oremos por la palabra del Señor en esta noche. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de traer este mensaje. Amén. Cierre sus ojos y diga al Señor, háblanos. Padre, te damos gracias en esta hora. Maravilloso Dios, te agradezco porque me has permitido en esta preciosa hora, Señor, de poder traer, Señor, tu palabra. Señor, soy un portador de tu palabra, de buenas nuevas. Señor, y mi mayor deseo es que tu palabra, Señor, toque, ministre los corazones, que una palabra les quede, Señor, en su corazón, Señor, y que logre ese propósito, Señor, por lo cual tu palabra es enviada. En el nombre de Jesús te ruego, te suplico, toma el control en esta hora, Señor, de este tiempo. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que seguirás haciendo. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, aquí hay un poder que se mueve. Y creemos que esta noche somos bendecidos por tu palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, para que no se vaya a ir hasta Apocalipsis. Éxodo capítulo 1. Cuando lo tenga puede confirmarlo con un amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Amén. Vamos a tratar de ser breves, hermano, ya que afuera está un poco frío. Aquí estamos a gusto, ¿verdad? Porque estamos adentro, pero allá afuera están los niños y está un poco frío. Amén. Y vamos a tratar de ser breves, pero precisos en la palabra. Dice amén. Amén. Éxodo capítulo 1, ¿lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer desde el versículo 7. La palabra del Señor se lee con bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice así. Vamos a leer 3 versos. Lo leemos todos juntos, acompáñenme. 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aleluya. Pueden sentarse. El propósito del Señor, el propósito de Dios desde el principio de la creación ha sido que el ser humano se multiplique.
¿Cuántos saben eso? Le dijo a Adán y a Eva, fructifiquen la tierra, multipliquen la tierra, auméntense. Y eso ha sido la promesa del Señor para todo su pueblo, de que nos fructifiquemos, de que seamos un gran número. Amén. El libro de Éxodo habla de toda la vida de los judíos. Ahí podemos encontrar la vida de lo que fue el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo encontramos cómo habla de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Encontramos cómo habla de su liberación por la mano poderosa de Dios. Habla de la institución de la Pascua y de la ley de los mandamientos y la organización del culto público, de cómo se debía organizar culto al Señor. Les decía que casi todos los fundamentos de la vida judía se encuentran aquí en este libro Éxodo. Como las fiestas religiosas, los principios morales de la vida privada, familiar, civil y social del pueblo. Aquí Dios dio instrucciones al pueblo de Israel, y esas instrucciones también son para usted y para mí. De que debemos de obedecer sus mandamientos. Esos mandamientos no solamente, no sé qué está pasando con la batería. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto le alaban? Amén. ¿Cuánto le siguen alabando? Amén, gloria a Dios. El enemigo queriendo, ¿verdad?, poner ahí piedra de tropiezo. Pero de todos modos vamos a dar la palabra. Le decía, ¿verdad?, que el Señor dio sus mandamientos acá en el libro de Éxodo. Y esos mandamientos son los que dejó Él para que el pueblo de Israel caminara conforme a ellos. Y que todos los que hoy creen en su nombre también caminen conforme a esa voluntad que Él dejó escrito. ¿Cuántos creen eso? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero bueno, habla, ¿verdad?, Éxodo de la vida que llevó el pueblo de Israel, los sufrimientos. Hemos oído mucho de cómo Dios los liberó, de cómo sufrieron, cómo batallaron en el desierto. ¿Cuántos saben de que batallaron mucho tiempo? ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años estuvieron en el desierto. ¿Y lograron llegar al lugar prometido? Sí llegaron al lugar, pero a la frontera, pero no lograron pasar por su rebeldía. Pero hoy no voy a hablar de cómo llegaron, qué sufrieron en el desierto, sino vamos a tratar de ver cuántos saben y se han dado cuenta que para tener una bendición a veces hay que pasar una prueba. Dice, ¿verdad? Me gusta que cuando la pastora le comenta a uno, pastora, estoy en un momento difícil. Qué bueno, dice, porque viene una bendición. O sea que todo trae un propósito, amén. Y una vez es queriendo de que le den consuelo, no, dice, pues mire, viene si lo abrazan, y le dan otras palabras, no, dice, qué bueno. O sea que debemos pasar la prueba para obtener la bendición que viene más adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver del sufrimiento que el pueblo de Israel llevó. Vamos a ver de lo que habla aquí, de la aflicción de los israelitas en el pueblo de Egipto. Cuando Jacob llegó a Egipto con sus 11 hijos, José ya estaba ahí, ¿verdad? José era gobernador de Egipto. ¿Cuántos saben eso? Él gobernaba ahí, y llegó la hambruna y mucho pueblo tuvo que acercarse a Egipto, a buscar Egipto, porque José había trabajado en gran manera y en Egipto había mucho grano, mucho alimento. Y su padre tuvo que llegar ahí también con sus hermanos. Pero bueno, llegaron a Egipto ellos y ahí murió Jacob, ahí murió José también. Y ahí dice en el versículo que leímos en el 7 anterior, en el anterior dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron. Esa era otra generación que se levantó. Dice que se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
y de esa tierra también está llena nuestras vidas. En esta tierra también contamos nosotros. Aleluya. De manera que en esa multiplicación está usted y yo también. Pero bueno, dice que después que murió, ¿verdad? José, dice ahí, vamos a estar leyendo ahí en adelante. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cuántos pueden decir nosotros somos fuertes? Como que no lo dice con convicción. Diga, nosotros somos fuertes en el Señor. El faraón era otro nuevo rey, otro nuevo faraón. Murió José, pero también murió el faraón que le había tenido confianza a José. Pero dice que se levantó y dice ahí que no conocía a José. Yo pienso que sí lo conocía, y si no lo conocía, por lo menos pudo haber oído hablar de las hazañas de José. Pudo haber oído de todo lo que José había hecho por Egipto. Amén. Lo que yo pienso es que se estaba haciendo el loco de que no lo conocía. Amén. Pero yo creo que sí lo conocía. Pero lo que él quería era ignorar a José e ignorar también al pueblo de Israel. Y no solo ignorarlo, sino también oprimir al pueblo de Israel. Él miraba, dice, este faraón era un poco quizás más astuto que el otro. El otro le dejó que José gobernara, confiaba en José. Pero este faraón nuevo dice que él se dio cuenta que el pueblo de Israel crecía en gran número. Y Dios dice que los fortalecía. Ahí puede usted ir leyendo. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El faraón temía al pueblo de Israel porque dice que crecían de gran manera. De hecho, dice que cuando Jacob llegó al pueblo de Egipto, su descendencia era de un número de 70 personas. Ahí incluía a sus 11 hijos, ¿verdad? Y José, que ya estaba en Egipto. Diga, eran 70. ¿Cuántos eran? 70 era la descendencia que había crecido al lado de Jacob. Pero dice que ahí crecieron en gran manera, dice. Dice que crecían y eran, no solo crecían y eran fortalecidos, dice. Yo creo, miraban que era un pueblo trabajador. Porque yo creo que el pueblo de Dios se caracteriza por un pueblo trabajador. Dice amén. ¿O no se considera usted un buen trabajador como hijo de Dios? El que en su trabajo diga, aleluya, es buen trabajador. Y yo creo que eso era lo que admiraban ellos, y eso los hacía tener miedo, ¿verdad? Porque era un pueblo que trabajaba, y era un pueblo, yo creo, un pueblo unido, un pueblo que no le gustaba la violencia. Pero sigue diciendo, ¿verdad? Que he aquí, dice, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Luego dice en el 10, ahora pues seamos sabios para con él, o sea, para con el pueblo, ¿verdad? Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Qué astuto era este faraón. Dijo, este pueblo es poderoso, pero también sirve para trabajar. Dice, oprimámoslo, seamos astutos, hagámoslo de que metámosles miedo. Pero lo que yo puedo entender es que cuando Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Tu descendencia será como la arena del mar. Le dijo a Abraham, mira al cielo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Aleluya. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y cuando Dios dice algo, Dios cumple lo que Él dice, porque nadie la podrá detener. Amén. Gloria a Dios. Dice amén. Amén. Era una promesa que Dios le había hecho a Abraham y se estaba cumpliendo en Egipto. Su pueblo se estaba multiplicando. Entonces
le dijo a Abraham: tu nación será grande. Pero también se empezaron a levantar faraones. Y hasta hoy en día hay faraones que oprimen al ser humano, que oprimen al pueblo de Dios. Y es que cuando Dios promete algo, hermano, Él lo cumple. Yo lo he podido ver. Han habido faraones que han querido parar la obra de Dios. Han habido faraones que han querido detener la obra de Dios, pero cuando el poder de Dios se mueve, no hay nada que detenga la obra de Dios, porque Él cumple su palabra y nadie la puede detener. Dice amén. Así se oponga quien se oponga. Yo hasta ahora no conozco a nadie, a hombre alguno, que haya podido detener la obra de Dios. Dice amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Faraón quería ver de qué manera le cerraba las puertas a Israel, oprimiéndolo, dice, vamos a hacerlos creer de que ellos son menos que nosotros. Pero ellos consideraban que el pueblo de Dios era fuerte. Pero el pueblo de Israel, a pesar de que ellos empezaban a demostrar que era un pueblo fuerte, un pueblo numeroso, ellos no lo podían ver. Ellos no podían darse cuenta que Dios estaba con ellos y que Dios era el que los multiplicaba y que Dios era el que los fortalecía. Porque vivían en una ignorancia, y aparte de eso, el faraón los quiso ver, que ellos se vieran menos que ellos. Sigue diciendo: ahora pues seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Amén. Hay faraones hoy en día. Quizás tu patrón se levanta contra ti. El manager, enfadosos managers que a veces dice: si no sacas el trabajo te voy a correr. Que tienes que... Yo estuve una vez trabajando en una fábrica, por cierto, nomás trae como 6 meses, pero era un turno de noche, y cambiaron. Había una manager, ¿verdad?, que era muy buena persona, ¿verdad?, era muy considerada. Pues en la noche, como quiera el cuerpo, ¿verdad?, se siente y tiende uno a cabecear, le agarra el sueño. Amén, aunque duerman el día, pero no es lo mismo. Y de repente cambiaron a la manager y llegó otra señora, enfadosa la señora, y empezó a chequear. No olvídese, hermano. Y llegó conmigo y yo me dormí, hermano. A mí me vencía el sueño porque era muy poco el trabajo y a veces iba a trabajar en el día y el sueño pues me vencía. Amén. Y me encontré una vez dormido que me hacía así en el hombro y yo no sentía. ¿Verdad? Y dice: bueno, aquí no se viene a dormir, aquí se viene a trabajar. Y bueno, dije: perdone, ¿verdad? Ya me puse a trabajar y vio que, y me puso tarea más de la que estaba planteada, y me dijo: de hoy quiero que hagas estas cajas. Eran creo que 10 cajas y quería 11 o 12, y un material que hacíamos. Le dije: bueno, dije yo, si con trabajo saco 10 y ahora me pone más. ¿Se imagina qué ayuda me daba? Llegaba a presionarme, y dije yo: ¿cómo lo voy a hacer? Y otro día llegó y no pude, igual sacaba. Y el tercer día: te voy a dar otra oportunidad, menos aquel otro día. Digo: hoy me corre. Y me dice: bueno, dice, que no duermes en el día. Pues sí duermo, dice, pero tampoco la noche es para trabajar. Si la noche Dios la dejó para dormir, le dije, pues si no aguantas te vas. Y así hay managers enfadosos, así hay managers que te oprimen a veces. Ellos no van a ver tu necesidad, ellos van a ver cómo te fastidian, ellos van a ver cómo te agobian la vida, cómo te hacen la vida difícil. Esos son los faraones que hoy en día todavía existen en la tierra. Dice amén. Dice que les dijo: seamos sabios. Ellos actúan con astucia, hermano. Amén. Pero a veces es tanta la necesidad, hermano, que no nos importa la opresión, que aguantamos, que estamos ahí aguantando la presión del manager, porque, y máximo en este tiempo, la necesidad del trabajo. Y que te amenazan, que te voy a cortar horas, y más te aflige, más te agobia eso. Dice: me van a correr, ¿y qué va a pasar? Ahora no voy a poder pagar la renta, si apenas ajusto para pagar y ahora me quieren bajar de horas.
el faraón te está ahí encima de ti. Faraón es prototipo de Satanás. Los faraones que oprimen al pueblo de Dios son llamados Satanás. Que el Señor los reprenda en esta hora. Y cuando esos faraones tienen oprimido al ser humano, lo tienen en su dominio, hermano, ellos tienen, a veces ellos les dan miedo porque saben que tarde que temprano, en la primera oportunidad que tenga el oprimido, se le va a oponer o se le va a ir. Entonces trata la manera de tenerte agobiado, de manera que tú sientas de que tú necesitas del trabajo y necesitas de él también. Dice que el pueblo estaba triste, el pueblo vivía agobiado. Por eso le decía al principio que yo creo que el pueblo iba y alababa a Dios en las noches, pero al otro día la misma rutina, el mismo castigo. Sigue diciendo en el 11, que entonces pusieron, dice, sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, que se llaman Pitón y Ramesés. ¿Qué pusieron ellos? Dice, comisarios de tributo. Les hicieron ahí, creo que pagaran cotas, yo creo exageradas, les pagaban, pero luego se los quitaban. Los hicieron que ellos se sintieran de manera en un estado de pobreza, que ellos dijeran, pues aquí vamos a depender, aunque sea la comida ganamos, pero aquí vamos a estar. Y así vive mucho pueblo de Dios hoy en día, que aunque lo estén oprimiendo, que aunque lo estén castigando, ahí está por la gran necesidad que tiene. Así vivía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue libre en un tiempo, después de 430 años, dice que estuvo ahí esclavizado, trabajando, dice que construyeron 2 ciudades, dice, de almacenaje para que metiera su producto el faraón. Era tanto trabajo, pero ellos trabajaban como esclavos. Ellos no trabajaban como usted y yo, que pues también no podemos decir que todos los mártires son iguales, ¿verdad? Algunos que son hijos de Dios, algunos que son personas, que son seres humanos, que te tratan bien, que ven, que aprecian tu trabajo y aún así tú le echas más ganas. No, pero a ellos los oprimían de tal manera que si no hacían caso o los dejaban sin comer, los azotaban, los castigaban. Vivían en una esclavitud. ¿Cuántos viven esclavos? Qué bueno que nadie. Nosotros somos libres porque el Señor nos ha hecho libres. Nosotros somos libres porque el Señor ha querido que nosotros seamos libres. Usted y yo no somos personas que vamos a estar atadas a los faraones. Usted puede decir, pero mi patrón me trata bien. Qué bueno que lo trate bien. Pero quizás algunos están pasando por momentos difíciles. Hace 2 días platicaba con unos hermanos, fuimos a traer unos víveres y ahí le hablaron al hermano, el dueño de donde vive, donde rentan ahí el lugar, una traila. Dice, ¿qué pasó con la renta? Dice, pues se atrasaron, ¿verdad? Y dice, bueno, quiero la renta para el día lunes, si no el martes ya tiene que estar desocupado. Digo, qué manera de tratar al ser humano. El hermano ya iba todo preocupado y no sé qué pasó, dice, pero estamos atrasados. Así te tratan a veces. Ellos no te consideran. Y con niños, hermanos. Dice, hermano, si apenas ya estamos a viernes, imagina el martes que es desocupado. Y a muchos nos ha sucedido eso. A muchos los han corrido porque no les han tenido paciencia, porque no se han movido a misericordia. Y esos son los faraones que oprimen aún al pueblo de Dios. Y esos faraones, hermanos, se ríen de uno. Así vivía el pueblo de Israel oprimido y se reían de ellos, los azotaban y ellos se acostumbraban a eso. Tuvieron que acostumbrarse a esa vida. Pero gracias al Señor porque un día ellos pudieron ser libres. Aleluya, gloria a Dios. Así se levanta, hermano, así se levanten gigantes, así se levanten muros, así se levanten faraones, así venga la tormenta, así venga la lucha,
Así venga un faraón, se muera uno y se levante otro faraón, Señor va a seguir haciendo su obra. El Señor va a seguir caminando porque nosotros caminamos por fe. Y cuando tú caminas por fe, el Señor nos ayuda y la obra sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, el Señor va a levantar al pueblo de Dios porque Él tiene una promesa para cada uno de nosotros. Dice amén. El pueblo de Israel vivió oprimido 430 años. Ellos no se daban cuenta, hermano, de que el Señor los hacía aumentar en gran número. Ellos no se daban cuenta que el Señor los ponía ante los ojos de los faraones, que ellos sintieran temor a causa de la opresión que sentían. A veces tú puedes sentirte, bueno, yo soy hijo de Dios, pero no te animas a hacer lo que quieres. No te animas, quizás quieres comprar una casa y no te animas porque dices, no voy a poder, porque no voy a poder hacer los pagos, no me alcanza. El faraón ahí te está metiendo mentira, tú no puedes. Y te conformas a veces. Y dices, mejor sigo pagando renta. Y el Señor a veces quiere que pases momentos difíciles para que puedas obtener lo que quieres, porque Él ha prometido. Él dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Anoche decía el hermano, ¿verdad? Que hay que atreverse a caminar. Hay que atreverse a pedir. Hay que atreverse a correr el riesgo que Dios nos va a ayudar. Decía el hermano, ¿verdad? En su mensaje, pero le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Y eso es lo que a veces nos hace falta, creer que Dios está con nosotros. El pueblo de Israel ignoraba que Dios estaba con ellos, porque de otra manera ellos hubieran actuado antes de tiempo y no hubieran durado 430 años en ese martirio. El faraón era astuto, el faraón que se levantó sacó a José y dijo, aquí mando yo y no manda José. Y así pasa a veces. Cambian el manier y llega otro más rudo. Dice, aquí se va a hacer como yo digo y no importa lo que el patrón diga. Porque ahora no son comisarios, ahora son maniers. Son encargados que en vez de ayudarte, destrozan tu vida. Sigue diciendo en el 11, que pusieron pues, ¿verdad?, sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. En el 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Qué pasaba cuanto más los oprimían? Aleluya. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplican y crecían, de manera que los egipcios temían. Los egipcios tenían un temor del pueblo de Dios. Pero vuelvo a repetir, no se daban cuenta ellos. ¿Has notado quizás que a veces entre más luchas te vienen, más pruebas te llegan, te sales de una y caes a otra y dices, Señor, ¿cuándo voy a ver yo un día de gozo, de alegría? Vienes a querer alabar a Dios y no puedes. Dice que entre más los oprimían, más crecían. Que entre más te oprima el enemigo, que entre más te quiera detener, que tu vida sea prosperada, que tu alma diga, alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. De manera que tu fe vaya creciendo en Dios. Que tú digas, hoy no tengo fe, hoy no sé, no aguanto, no puedo ir, porque no sé qué tengo. Yo he hablado con hermanos que dicen, hermanos, hoy estoy deprimido, no sé qué siento, una prueba estoy pasando grande que no puedo poder pasarla, no creo que pueda ir a la iglesia hoy. Yo le digo, levántese y camine en fe. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando he llegado a este lugar, yo he llegado a veces cansado físicamente y salgo con un gozo, con una alegría y con una fortaleza que puedo decir, qué bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir qué bueno es el Señor? Dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más el enemigo quiere cerrar las puertas de la obra del Señor, otras puertas se abren.
Otra puerta se abre para que los hijos de Dios se sigan multiplicando para alabar su nombre. Porque nadie va a poder detener la obra de Dios. No hay faraón que pueda detener